Conmigo vimos no vimos equivalencias de función inyectiva. Era un teorema. No voy a escribir todo el teorema, solamente voy a poner esa equivalencia que me interesa ahorita. Una función. Son equivalentes y me parece que era el inciso 3 o el inciso 4. Y una que era pues efectiva. Y la otra era que pues existía G que iba de Y en X, de tal manera que cuando yo hacía F y luego la componía con G, pues esto me devolvía la identidad en X, ¿no? Y entonces justo a esa G no tenía nombre, pero es lo que nosotros le vamos a llamar la inversa izquierda de F, ¿no? Entonces lo voy a escribir por aquí. Sea F que va de X en Y, una función. Si existe una función G que va de Y en X, de tal manera que F compuesta con G es la identidad en X, entonces a G la llamamos inversa izquierda. Y si la G hace lo mismo, pero del otro lado, es decir, si yo hago G compuesta con F y eso me devuelve la identidad en Y, entonces a G la llamamos inversa derecha, inversa izquierda de F. A G la llamamos inversa derecha de F. Con Gaby, seguramente vieron bueno, como las mismas equivalencias que yo vi en inyectivas, pero con ella en suprayectivas. Y entonces por ahí la equivalencia debió haber sido como F es suprayectiva. Y no sé qué número le habrá puesto ella, pero voy a poner yo 2. Y aquí era como existe G que va de Y en X, de tal manera que cuando yo hago G compuesta con F, eso me devuelve la identidad de Y, ¿no? Entonces, el teorema básicamente nos dice que si una función es inyectiva, entonces existe su inversa izquierda, y si una función es suprayectiva, existe su inversa derecha. Cuando no son ni inyectivas ni suprayectivas, la inversa pues no va a existir, porque justo es una equivalencia. Entonces, lo que voy a ver ahorita van a ser ejemplos de cuando una función tiene muchas inversas izquierdas, de cuando una función no tiene ninguna, de cuando una función tiene muchas inversas derechas, de cuando una función no tiene ninguna, y de cómo tiene que ser la misma cuando pues son iguales, ¿no? Y después voy a ver más cosas con composiciones. Entonces, eh, ejemplo. Uh, Vamos a hacer una función f que vaya a ir de, pues no sé, el conjunto del conjunto, para empezar, del conjunto de los naturales en el conjunto de los números reales, definida como, pues, f de x igual a x, ¿no? Entonces, nosotros ya habíamos visto que esa función es inyectiva. F es inyectiva. Y de hecho, si se acuerdan, en la prueba vimos cómo construir la inversa, ¿no? Pues por aquí tengo yo mis naturales. Entonces aquí está el 0, el 1, el 2, el 3, el 4. Y por acá tengo a mis reales.
0, el 1, el 2, el 3, el menos 1, el menos 2, el menos 3. Y entonces, pues lo que hago es que al 0 lo estoy mandando al 0, el 1 al 1, el 2 al 2, el 3 al 3, el 4 al 4, ¿no? ¿Cómo voy a poder agarrar y definir la inversa izquierda? Ah, pues definimos G, que va a ir de los reales en los naturales, como G de X, pues va a ser X si X está en los naturales, y si no está en los naturales, pues agarran cualquier otro número y se lo pegan. Entonces, por ejemplo, y le voy a poner como 0 si X no está en los naturales, ¿no? Entonces, mi función G lo que va a hacer es que el 4 pues me lo va a regresar al 4, el 3 pues me lo va a regresar al 3, el 2 me lo va a regresar al 2, el 1 al 1 y el 0 al 0. Y por ejemplo, todos los negativos, pues dice que me los está aplastando al 0. Entonces, todos estos estarían yendo también a este. De hecho, no solamente los negativos, porque como estoy yendo de los reales, pues como que de hecho, digamos, todo este intervalo, pues me lo estaría aplastando como todo al 0, ¿no? Y si yo me agarro incluso este intervalo, pues también como que me lo está aplastando todo al 0. Se ve horrible el dibujo, pero no. Bueno, para que no se vea tan feo el dibujo, déjenme cambiarle el dominio, lo voy a poner en Z, ¿no? Y ya, así no se ve lo de los intervalos, solamente se ve lo de los negativos. Entonces, pero fíjense que, bueno, G es una inversa izquierda. ¿Por qué? Pues porque si yo hago F compuesta con G eh, de un X, pues como F sale de un natural, pues F de X me lo deja fijo. Y como X vuelve a ser un natural, pues G de X me lo vuelve a mandar a X. Esto quiere decir que esto es la identidad en los naturales, ¿no? Entonces, sí es inversa izquierda. Pero si yo agarro y en vez de mandarlo todo al 0, lo mando todo al 1, por ejemplo, pues esa sería ya una función diferente, ¿no? Entonces, déjenme ponerle aquí G sub 0. Y la otra la voy a poner con blanco. Y si defino, por ejemplo, G1 como la función que va a X, si X es natural, y 1 si X no es un natural, pues entonces también se va a cumplir que G1 es inversa izquierda, ¿no? Aquí lo que está pasando es que lo mismo, el 4 está yendo al 4, el 3 está yendo al 3, el 2 al 2, el 1 al 1, el 0 al 0. Pero, por ejemplo, cuando yo agarro y tomo todos los negativos, que serían estos puntos de aquí, pues ya los estoy colapsando al 1. Entonces, como que se vería así, ¿no? Y además, pues bueno, o sea, como se ve en el dibujo, G1 es diferente de G2, ¿no? Y además, G1 es una función diferente de G2, pues si tomamos el -1 en Z, pues entonces cuando yo le aplique la función, G1 de -1, pues está yendo al 1 y G, ay, perdón, le puse G2, G0 y G2.
G0 y G0 y G. Y cuando yo le aplique G0 igual al -1, pues le estoy pegando al 0, ¿no? Entonces ya encontré un elemento que está yendo a dos diferentes, por lo tanto las funciones tienen que ser diferentes, ¿no? Sin embargo, ambas son inversas izquierdas. De hecho, y por eso les puse así supraíndice, porque subíndice, porque el subíndice está dependiendo de a dónde lo estoy mandando, va a tener una infinidad, ¿no? Entonces aquí le podemos poner, de hecho, el conjunto de las GNs con n en los naturales es un conjunto infinito de funciones de tal manera que f compuesta con Gn es igual a la identidad, ¿no? Es decir, es un conjunto infinito de funciones de inversas izquierdas. Desde luego que pueden, o sea, este conjunto es numerable, pero también podrían tener un conjunto no numerable de funciones izquierdas, ¿no? ¿Cómo harían eso? Pues podrían agarrar y hacer el mismo truco. La única cuestión, por ejemplo, es que tendrían que pensar en dominios no numerables. Bueno, a ver, hasta aquí vamos bien. ¿Se queda claro por qué las GNs, cada una de esas Ns son inversas izquierdas y por qué son diferentes? Mm, A ver, déjenme pensar en otra. Pues sí, por ejemplo, digamos, igual haciendo como el mismo truco, voy a definir una función f que va a ir de los reales en R2, ¿no? Vale, pues este sería ejemplo 2. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues a la coordenada x la voy a encajar en x, 0. Entonces, pues lo que estoy haciendo es que todo mi conjunto de reales, aquí está el 0, lo estoy metiendo en el plano. em, y pues su imagen está siendo como este de aquí, pero ya visto en R2. F es inyectiva. Eh, si yo tomo x0 y x1 reales, de tal manera que x0, perdón, que f de x0 es igual a x1, pues es porque entonces la pareja x0, 0 es igual a la pareja x1, 0 y dos parejas son iguales si solamente si entrada son iguales. X0 es igual a X1, ¿no? Por lo tanto, F es inyectiva. Eh, ¿Y cómo definiría? Quiero una cantidad no numerable, una cantidad infinita no numerable de inversas izquierdas. Pues defino G, que va de R2 en R, como G de X, bueno,
tiene que ser un par ordenado porque g de x, y, ¿cómo lo voy a definir? Pues va a ser x si y es igual a 0 y le voy a poner r si y es distinto de 0, ¿no? Entonces g, ¿qué es lo que está haciendo? Cuando y es igual a 0, es decir, cuando estoy sobre todo el eje rojo, pues lo estoy regresando a todos los reales, ¿no? Así, tal cual, estoy copiando y pegando la línea. Pero si y es distinto de 0, es decir, a lo mejor estoy en este punto, pues entonces lo voy a agarrar y lo voy a pegar en el real que a mí más me gusta. Ah, es más, incluso, no, pues sí, en un real, en el que ustedes quieran. A lo mejor R es este. Entonces, lo que está pasando es que todo el plano superior y todo el plano inferior, menos el eje rojo, está cayendo al punto verde, ¿no? Esa función eh, es es su predictiva, es inversa izquierda. ¿Qué es inversa izquierda? Porque, pues, si yo tomo G compuesta con F aplicado a un X, pues eso va a ir a G, el punto X, 0, y por definición de G, como la segunda coordenada es 0, pues entonces ese va a ir a X, que es la identidad de los reales, ¿no? Eh, pero si yo hago variar la R sobre todos los reales, es decir, aquí yo le pongo GR con R en R, pues entonces siempre que yo tenga una R distinta, voy a tener una función distinta, ¿no? Entonces, si tomamos R1 y R2 reales, de tal manera que R1 es distinto de R2, entonces la función GR1 va a ser distinta de la función GR2. Simplemente, pues porque basta con tomarnos un punto, pues si tomamos, no sé, el punto que les guste, el 3,2, como 2 es distinto de 0, pues entonces GR1 de 3,2 va a ser igual a R1, que va a ser distinto de R2, que va a ser igual a GR2 de 3,2, ¿no? Es decir, lo que está pasando es que tomé un real R1 y por acá tomé un real R2 y entonces la verde se va a llamar GR1 y la azul se va a llamar GR2. Y entonces la GR2 lo que está haciendo es todo ese plano, me lo está colapsando a este punto, ¿no? Bueno, pues si yo tomo entonces el conjunto de las GRs con Rs en los reales, así, el conjunto de las GRs con R en los reales es un conjunto no numerable, no numerable de inversas izquierdas de F. ¿Sí queda? Ya me lo chamaqué. Ok. Con funciones predictivas.
Aquí, pues igual, tengo mi función f que está yendo de x en y. Y entonces yo quiero una función de tal manera que cuando yo la componga por la derecha, me devuelva la identidad en y. Acuérdense que g tiene que salir de y e ir a x, ¿no? G, ajá. Entonces, pues si yo salgo primero con G y luego regreso con F, pues estoy regresando al codominio, ¿no? Y. ¿Por qué necesito pedirle su proyectividad? Pues, ¿qué pasa si la función no es suprayectiva? A lo mejor están estos dos puntos, F, y no sé, a lo mejor este está yendo a este está yendo a este está yendo al mismo, este está yendo para acá, al mismo, y este está yendo a uno diferente. Pero, por ejemplo, aquí hay más puntos. Pues simplemente necesito pedirle su proyectividad para poder definir a G, porque si no, G no tendría dominio, ¿no? Entonces, la suprayectividad es necesaria. Es necesaria para que G tenga dominio, esté bien definida, ¿no? Tenga dominio. Bueno, supongamos que sí, es suprayectiva. Entonces, todos los puntos le están pegando a todos los puntos. Aquí hay otro y a lo mejor este de acá le pega a este. ¿Cómo defino yo la inversa de derecha? Ah, pues tendría que decir este a dónde va, este a dónde va y este a dónde va. Pero entonces ahí me voy a meter en una broncota, porque si yo me fijo de los que vienen, pues por ejemplo el primer punto verde viene de este de acá. El segundo punto, que va a ser el rojo, viene de dos de acá. Y el tercer punto, que va a ser un punto azul, viene de los tres azules que están de aquel lado, ¿no? Entonces, pues eso me pone en una bronca porque tengo que decidir cuál de los dos puntos elegir. ¿Cuál elijo? Ah, pues por ahí se los han de haber mencionado. Para eso es necesario utilizar el axioma de elección. Es decir, siempre que yo sepa que hay un conjunto no vacío del cual, bueno, del cual yo puedo agarrar y seleccionar cosas, pues puedo elegir la que más me convenga y ya, ¿no? Recuerden lo que les decía de los cajones de calcetines. Si yo sé que ese conjunto es no vacío, pues entonces puedo agarrar el punto que a mí más me convenga o los calcetines que yo estoy buscando, que son los verdes. Si yo sé que en ese cajón hay calcetines verdes, aunque haya una infinidad, puedo agarrar y no hacerlo algorítmicamente, simplemente voy, abro el cajón, meto mi mano y saco los calcetines que yo quiero porque sé que existen y están ahí, ¿no? Entonces, para poder definir eso, también necesitamos axioma de elección. Y entonces, ¿cómo yo podría agarrar y definir una cantidad infinita de funciones eh, que sean inversas derechas? Entonces, primero, pues lo primero que necesitamos es una función suprayectiva. Dígame una función suprayectiva. Mm, a ver, dejen pienso. O sea, algo que no sea la identidad, ¿no? Porque si no, pues no tiene chiste. De hecho, esa sería biyectiva. Mm, ya sé. A ver. Eh, va a ir de los reales en el conjunto, qué sé yo, 0, 1 y 2. ¿Y cómo lo voy a definir?
pues todo lo que está arriba del 0 va a ir al 1, todo lo que está abajo del 0, vamos a poner menos 1, para que quede bonito el dibujito. F de X va a ser 0, si X es igual a 0, va a ser 1, si X es mayor que 0, y va a ser menos 1, si X es menor que 0. Entonces, esa cosa, ¿cómo se ve? Tengo aquí todos mis reales. Aquí está el 0, y aquí está el 0, aquí está el 1, y aquí está el menos 1, ¿no? Y entonces el 0 está yendo al 0, todo lo positivo, salvo el 0, está yendo al 1, y todo lo negativo, salvo el 0, está yendo al menos 1, ¿no? Es claro que esa función es su predictiva, porque si yo me fijo en la imagen inversa de todo el espacio, que sería del 0, 1, menos 1, o bueno, si yo me fijo en toda la imagen de R, pues toda la imagen de R es 0, 1 y menos 1. Entonces, F es supremo. Pues la imagen de R es igual a 0, 1 y menos 1. Y entonces, ¿cómo voy a agarrar y voy a definir mi función inversa? Pues el 0 no le queda de otra, el 0 siempre tiene que ir al 0. Pero las otras, pues ya puedo yo, tengo muchas de dónde elegir, ¿no? Entonces, sea G, que va a ir de el 0, 1, menos 1 en los reales, definida como pues va a ser 0, si X es 0, a lo mejor va a ser 1, si X es igual a 1 y va a ser menos 1, si X es igual a menos 1. Entonces, lo que está haciendo, le voy a poner con este de aquí, que es el color arcoíris. Y de blanco, la G. Entonces, pues la G lo que está haciendo es, pues el 0, me lo vas a regresar al 0. Fíjate dónde está el 1, y ese me lo vas a regresar acá. Y fíjate dónde está el menos 1, y ese me lo vas a regresar acá. Y ya, claramente, G es una inversa derecha. G es inversa derecha. Pues si yo hago G compuesta con F, pues como está saliendo de G, primero me tengo que fijar qué le hace al 0. Pues dice que el 0 me lo deja en el 0, y cuando yo a F le hago 0, pues eso es 0. Si al 1, pues G me lo deja en el 1 y F me lo deja en el 1. Y si yo hago el 2, pues G me lo deja en el 2 y F también. Entonces, este de aquí, pues vuelve a ser mi conjunto Y. Y por lo tanto, F compuesta con G es la identidad en Y, ¿no? ¿Cómo defino una infinidad? Pues sea, qué sé yo, a lo mejor GR va a ser GR de X, va a ser 0 si X es igual a 0, y aquí le vamos a poner R si X es igual a 1, y le vamos a poner menos R si X es igual a menos 1, ¿no? Con
R distinto de 0. Y R en los reales. Entonces, pues, ¿qué estoy haciendo? Estoy agarrando cualquier real que no sea 0, digamos este, y entonces el 1 lo estoy mandando a ese punto con esa GR, el 0 pues lo tengo que dejar igual, no me queda de otra, y después me fijo en su negativo, que sería un número que anda por acá, y pues lo mando al -1, ¿no? Por el mismo argumento de arriba, GR es su inversa derecha para cada R, por el mismo argumento. GR es inversa derecha de F para cada R en R. Vamos a ponerle R más. Y además GR es distinta de, bueno, y si R1 es, y si R1 es distinto de R2, que están en los reales positivos menos el 0, entonces son funciones diferentes. Entonces, GR1 es distinto de GR2. ¿Cómo hago para ver eso? Ah, pues, ¿quién es GR1 aplicado al 1? Pues sería R1, que es distinto de R2, que es igual a GR2 aplicado al 1, ¿no? Entonces, un punto tiene imágenes distintas, tiene que ser diferentes funciones. Y así, el conjunto de las GRs con R en los reales es un conjunto infinito, no numerable, de inversas derechas de F. ¿Sí se entiende qué fue lo que hice? ¿Vamos bien? Ok. Bueno, y ya para terminar, vamos a probar eh, un par de resultados eh, que tienen que ver con la composición, inyectivas y superactivas, ¿no? Entonces, sea f una función que va de x en y g una función que va de y en z. Entonces, si ambas son inyectivas, la composición va a ser inyectiva. Si f y g son inyectivas, entonces em, F compuesta con G es inyectiva. Y si la composición es inyectiva, si F compuesta con G es inyectiva,
no puedo asegurar que ambas sean inyectivas, solamente voy a poder asegurar que la que es inyectiva va a ser la del lado izquierdo, o sea, F. Entonces, F es inyectiva. Prueba. Quiero ver que G compuesta con F es inyectiva. Entonces, lo primero que veo es que G compuesta con F está saliendo de X en Z, ¿no? Entonces, voy a tomar dos elementos en X. Tomamos X1, X2 en X, de tal manera que tengan imágenes iguales. G compuesta con F de X1 es igual a F compuesta con G de X2, ¿no? Pues entonces esto va a implicar que G aplicado a F de X1 es igual a G aplicado a F de X2. Como G es inyectiva, pues entonces eso va a implicar que F de X1 es igual a F de X2. Y como F es inyectiva, pues entonces eso va a implicar que X1 es igual a X2, ¿no? Y ya acá. Y para 2, pues la que yo quiero ver que es inyectiva es F. Entonces voy a tomar X1 y X2 en X, de tal manera que F de X1 es igual a F de X2. Lo que quiero probar es que X1 es igual a X2, ¿no? Entonces, aplico G. Pues tendría que G aplicado a F de X1 es igual a G aplicado a F de X2. Esto implicaría que F compuesta con G de X1 es igual a F compuesta con G de X2. Como la composición es inyectiva, pues entonces eso ya implicaría que X1 es igual a X2 y ya acabé. Y pues uno similar pasa con su predictividad, que sería el siguiente. Entonces, sea F que va de X en y G que va de Y en X. Entonces, si F y G son supra, entonces G compuesta con F es supra. Ay, Dios. G no va de X en Y, G va de X en Z. Es supra. Y si F compuesta con G es supra, entonces aquí la que va a ser supra va a ser la izquierda, es decir, G. G es supra. Y entonces la prueba de eso va. Voy a tomar dos funciones. Uno, supongamos que F y G son supras, ¿no? Como quiero ver que la composición es supra, pues voy a tomar un Z en Z. Entonces, tomemos Z en Z. Como G es supra, pues entonces va a existir un Y en Y, de tal manera que cuando yo le aplique G a ese Y, pues me va a dar Z, ¿no? Eso es por equivalencias que vieron el miércoles. Y como G de Y es un elemento de Y F es supra, como
Y está en y F es supra, pues entonces es porque existe un X en X, de tal manera que F de X pues es igual a Y, ¿no? Pero pues eso implicaría que entonces G de F de X sería igual a G de Y, pero G de Y es igual a Z. Eso implicaría que entonces G bolita F de X es igual a Z, y por lo tanto G bolita F es superactiva. Y para la prueba de 2, pues yo quiero ver que la que supra es G. Entonces, pues tomo un Z en Z, sea Z en Z, por hipótesis, como G compuesta, bueno, G bolita F es supra, pues entonces existe un X en X, de tal manera que G compuesta con F aplicado a X, pues es igual a Z, ¿no? Pero pues entonces, como F va de X en Y, pues entonces F de X está en Y, y así, em, bueno, si F de X es igual a Y, entonces G de Y sería igual a Z, y por lo tanto G sería supra. Entonces, si la composición de supras es supra, solamente la de la izquierda es supra, y si la composición de inyectivas es inyectiva, solamente la de la derecha pueden asegurar que es inyectiva. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? Ok.